Néptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañist Eñani. Informe revela tráfico de exámenes para cargos directivos en educación. Los datos apuntan al ministro Adrián Kelka y el director de formación técnica Agustín Tarifa, quienes entre enero y mayo por medio de la red social enviaron los bancos de preguntas a sus partidarios. Educación reporta un abandono entre 10 y 15% de universitarios. La viceministra de Educación Superior manifestó que en este nivel educativo ocurrieron casos en que jóvenes de familias numerosas tuvieron que buscar algún trabajo. Quienes dejaron temporalmente el estudio pueden retomar la actividad académica previa solicitud de su suspensión. Hasta 50 niños se salvan de la desnutrición cada mes en un centro especializado de la capital cruceña. La pobreza y la pandemia son los principales factores que determinan que la alimentación en los hogares no sea la ideal. El Centro de Recuperación Nutricional es una opción para los menores de edad que padecen por esta situación. Unidad Ciudadana propone restringir interinatos y apunta a la defensora del pueblo como el caso más emblemático. El expresidente Carlos Mesa indicó que se presentó a diputados el proyecto de ley de restricción de los interinatos en el estado. 6 perros atacan a joven con síndrome de Down en Sucre. El Ministerio Público inició un proceso de investigación sobre el caso del joven de 22 años con síndrome de Down que fue atacado por 6 perros al interior de su domicilio en la zona de Las Chuquillas en Sucre. El gobierno investiga si el material faltante del envío argentino fue usado en masacres. Calderón, Terceros y Álvarez cometieron el delito de tráfico ilícito de armas, según el ministro Eduardo del Castillo. Una parte de ese material, constituido por municiones, proyectiles y granadas, fue entregado a la policía boliviana sin ningún tipo de documentación. Comisión llega hasta el límite con Tarija tras denuncias de supuesto avasallamiento. Determinaron establecer a cabalidad los límites interdepartamentales y plantear políticas para que las comunidades de la región sienten soberanía. Amigos y amigas, muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en el noticiero Neripacha. En los siguientes minutos les estaremos presentando toda la información relevante a nivel nacional e internacional. Y rápidamente nos vamos al desglose del ámbito internacional. El 20 de marzo del 2013 Nos vamos hasta España, donde más de la mitad de los españoles ya han completado la pauta de vacunación. Según los expertos, el objetivo es atender la campaña de vacunación entre los más jóvenes. La COVID-19 se ceba con los jóvenes españoles. En los últimos días, la incidencia del virus en España se ha triplicado entre la población de 20 a 29 años. ¿Los motivos? Muchos no están ni inmunizados ni vacunados y a menudo no respetan la distancia de seguridad. Los expertos piden a este sector de la población que no se relaje, ya que los ingresos hospitalarios han aumentado considerablemente.
María Justicia López, médico de familia y miembro de la Asociación de Médicos de Madrid, alerta de que los jóvenes no están exentos de peligro. Se creen que son inmunes al virus, que el virus a ellos no les afecta, pero hay gente joven ingresada en los hospitales con neumonías bilaterales, ahora posiblemente más que gente mayor, y gente joven en la UCI, y hay fallecidos, hay gente joven que fallece por coronavirus. En el último año, más de 10.300 jóvenes han sido ingresados por la COVID-19. Entre ellos, unos 500 estuvieron en cuidados intensivos. Los médicos recuerdan que lo único que puede salvarlos es la vacunación, que se está acelerando en algunas regiones como la Comunidad Valenciana. Otras, como Cataluña o Cantabria, han decretado un nuevo toque de queda nocturno con el fin de frenar los últimos brotes. Seguimos en Europa, donde hubo euforia y prudencia en el primer día sin restricciones sanitarias en Inglaterra. Como si no hubiera un mañana, así de entusiastas se han lanzado miles de británicos pasada la medianoche de este lunes para celebrar el Día de la Libertad. Fuera mascarillas, distancia social y otras molestias preventivas en esta especie de nochevieja veraniega. Además de discotecas, ya pueden abrir a aforo completo cines, salas de concierto, restaurantes o estadios. Creo que la energía, relajar todo este estrés va a ser increíble después de trabajar desde casa durante tanto tiempo. Lo que me preocupa es que vamos a volver a otro confinamiento después de esto. Vamos a sacarle todo el partido. La eliminación de casi todas las restricciones en Inglaterra por parte del primer ministro Boris Johnson ha provocado euforia y aprensión. 50.000 contagios diarios de COVID en el Reino Unido, la tasa más alta de Europa, no solo levanta resquemores en la comunidad científica. Bueno, creo que deberíamos seguir llevando mascarillas. Acabo de venir de Brighton en un viaje de 1 hora. Me gustó ver que la mayoría de la gente del tren aún tenía puesta la mascarilla. Creo que es muy prematuro hacer muchas cosas, como ir a discotecas. Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN acusan a China del ciberataque a Microsoft Exchange. Según las condenas, China habría contratado a grupos de hackers para atacar cientos de miles de sistemas informáticos. La opinión es prácticamente unánime. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea y la OTAN acusan formalmente a China de estar detrás del ciberataque global a Microsoft del pasado mes de marzo. La propia compañía estadounidense ya había señalado a Pekín como responsable del hackeo a su servicio Exchange Server. China habría contratado de manera externa a distintos hackers con el objetivo de llevar a cabo unos ataques que ahora el propio Washington, junto con Bruselas y la OTAN, también achacan al país asiático. También a través de un comunicado, el alto representante de la Unión para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, vinculaba estas actividades a los grupos Advanced Persistent Threat 40 y Advanced Persistent Threat 31, confirmando que han sido llevadas a cabo desde territorio chino y, por supuesto, con fines de robo de propiedad intelectual y espionaje. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo.
¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Continuamos con más información y nos vamos hasta la urbe alteña, donde el concejal Francisco Quispe demandará penalmente contra César Romero por difamación. Esto tras lo que ha sido las denuncias contra la autoridad alteña en cuanto a sucesos en estado de ebriedad que habría puesto esta persona. Ya iniciando un proceso penal por difamación, porque no es justo que este señor vaya amedrentando a la gente y a las exautoridades, ¿no? Entonces, en ese entendido, por ser víctima también de extorsión, que me ha pedido $3.000 de toda esa situación, nosotros le estamos metiendo un proceso penal. Para que el señor aprenda a ver cómo y en qué manera es un delito difamar a las personas que lastimosamente siempre le ha salido bien, creo, a él. Pero nosotros no vamos a jugarnos con él, no tenemos por qué darle y no teníamos por qué darle ese monto de dinero por su silencio de este señor que lastimosamente me ha difamado a mi persona y a toda mi familia. ¿Y cuánto se ha puesto periodista? No, absolutamente nada, ¿no? Tampoco nosotros no podemos mentir, tampoco nosotros no podemos cambiarle, pero lo que en sí no se ha acercado después que ha sacado la publicación falsa, no se ha acercado para nada. Pero más antes me ha insistido incluso para que vaya a la entrevista del defensor del pueblo. Con ese modo me quería extorsionar todo ese monto de dinero que ya lo conoce la población. Y en su momento van a ir a atestiguarme, más bien gracias a Dios ya nos hemos contactado con las víctimas de la anterior gestión, las ex autoridades, ya nos hemos contactado y esas personas van a ir a atestiguarnos en favor de nosotros, porque este señor había sido acostumbrado de extorsionar a las personas, a las autoridades ediles. Pero hasta el momento no tenemos ninguna noticia de eso, entonces nosotros vamos a demandarlo penalmente por difamación. Continuamos con más información y la Comisión Técnica y Desconcentración del Consejo Municipal lleva a cabo el taller denominado No a ninguna forma de violencia. Esto impulsado por fuerzas policiales para socializar la Ley 348 con los vecinos. La población, que en la Comisión Técnica y Desconcentración, preocupada por los casos de feminicidio y de violencia intrafamiliar en la ciudad del Alto, hemos decidido llevar talleres de capacitación, talleres que tienen que ver con la conformación de escuela de padres en los diferentes distritos de la ciudad del Alto. Creemos que los valores, la transmisión de valores familiares es la única manera de luchar contra la violencia, ¿no? Hemos decidido iniciar acá en el Distrito 3 de la Ciudad del Alto este primer taller porque según los datos que nos ha dado la FELCB, acá en el Distrito 3 se han registrado 3 casos de feminicidio lamentablemente en este año. Es por eso que hemos decidido iniciar acá, para que también podamos darles a la población, a las familias, que hay una esperanza para salir de la violencia, ¿no? Y es los valores familiares. Es por eso que hemos iniciado hoy acá, lo vamos a hacer cada mes en diferentes distritos del Alto, cosa que por lo menos en 14 meses pensamos llegar a toda la ciudad del Alto. Estamos haciendo por distritos estos talleres, con la participación también de la FELCB, que es importante, que en minutos nada más nos van a hacer una demostración también de lo que se refleja la violencia también en la familia. En cuanto a este tema, son 11 casos de feminicidios que se ha atendido en la ciudad del Alto en lo que va del año. Según las autoridades de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, el 75% de estos casos son atendidos prematuramente.
La unidad educativa Martín Cárdenas. Vamos a realizar prevención, vamos a realizar capacitación, según datos estadísticos. Hay donde, este distrito número 3, donde más tenemos hechos de violencia. Es por eso que estamos iniciando acá, mediante el Consejo Municipal del Alto, a realizar prevención a diferentes padres de familia, a las FEJUVES y otras personas más que quieran participar y que quieran conocer sobre la ley 348. El objetivo es parar la violencia hacia la mujer, el objetivo es frenar que haya más mujeres que estén lastimadas, que estén sufriendo, que informar a los varones sobre las consecuencias, sobre el delito que es como ser la violencia y como ser un feminicidio. Tenemos que prevenir poco a poco y avanzar hasta que crear una cultura de no violencia hacia la mujer. Bueno, en datos y cifras tenemos alrededor de 11 casos atendidos en este año de feminicidio. De los 11, 8 ya están con presuntos responsables ya para su imputación y tenemos 3 en proceso de investigación, lo que indica es que más o menos un 75% de los casos están siendo resueltos. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Continuamos con más información y seguimos en la ciudad del Alto, donde la campaña impulsada por la presidenta del Consejo, Iris Flores, denominada Abrigando Corazones, busca recolectar abrigo para luego donar a las personas en situación de calle. Alteña que nos escucha, estamos acá iniciando una campaña de solidaridad, la cual hemos denominado Abrigando Corazones. Y bueno, no estamos iniciando con más de 500 chamarras entre mantillas y camas, de las cuales queremos colaborar a las personas que viven en situación de calle. He llamado a mis colegas concejales, a las diferentes autoridades, tanto nacionales como municipales, ¿no?, a que puedan unirse a esta campaña y bueno, podamos así ayudar a las diferentes personas que viven en situación de calle y personas que realmente lo necesitan, ¿no? Estamos iniciando esta campaña con más de 500 chamarras entre mantillas y camas, ¿no?
Bueno, hemos podido identificar diferentes distritos en los cuales hay personas que están viviendo en situación de calle. Entonces nosotros lo que queremos hacer es poder llegar a estos diferentes rincones y a las diferentes laderas de la ciudad del Alto, ¿no? Un hombre de aproximadamente 40 años de edad habría fallecido por broncoaspiración. El levantamiento del cuerpo ha sucedido por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a denuncia de los vecinos de la urbanización Sajama, esto en la ciudad del Alto. Por el conocimiento de la población que en fecha 18 de julio de 2021, en la zona Sajama se realizó el levantamiento legal del cadáver de una persona de sexo masculino. Hasta el momento no se tiene identificado a esta persona, quien sería una persona de 40 a 45 años de edad. La misma se encontraría de cúbito dorsal, apoyado o cubierto con una tela de yute, ¿no? Vale decir que algunas personas que estaban transitando por el lugar la habrían cubierto a esa persona. Dentro de las primeras investigaciones que hemos realizado, esta persona presenta diferentes prendas de vestir, entre ellas una chamarra de color azul celeste, un pantalón de color azul, asimismo unos tenis, y también presenta como posible causa de muerte tenemos broncoaspiración. Esto va a ser corroborado en la autopsia médico-legal. Sí, tenía el aliento alcohólico respectivo, es por eso que tenemos como posible causa de muerte broncoaspiración. Asimismo tenía esas características peculiares que se presenta una persona con broncoaspiración. Conmoción en la ciudad del Alto, donde dos adolescentes de 15 y 12 años intentaron quitarse la vida por problemas familiares. Un tercer caso también se ha registrado en esta urbe, donde una joven de 19 años se quitó la vida, esto por temas sentimentales. En las últimas horas, dos personas menores de edad, vale decir uno de 15 años y el otro de 12 años, han sido evacuados a diferentes nosocomios, vale decir la Clínica Litoral, el Hospital Holandés y otros. Dentro de las primeras investigaciones que tenemos, estas personas, estos menores de edad, habrían tratado de quitarse la vida al momento de querer consumir compuesto químico de órganos fosforados. Vale decir que estas personas menores de edad, al tener una situación, un problema dentro de su entorno, han llegado a tomar la decisión de quitarse la vida. Asimismo, hacemos un llamado a toda la población alteña de que puedan tener esa comunicación directa con los hijos, hacer un control exhaustivo de los mismos para poder evitar este tipo de incidentes que se viene suscitando ya con mayor frecuencia en los últimos meses. En uno de los casos es una persona que se habría intentado quitar la vida a causa de problemas sentimentales, vale decir que habría terminado con su enamorada y este motivo por esa situación que llega a quitarse la vida. También tenemos un hecho lamentable donde sí, una señorita de 19 años de edad, la misma se habría quitado la vida al quererse suicidar con un objeto, vale decir, con una cuerda, y bueno, pues lastimosamente en este caso sí ha llegado a suscitar este hecho. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral.
Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Amigas y amigos, llegamos a la recta final del noticiero Neripach. El reencuentro será el día de mañana con más información. Que tengan un lindo resto de jornada. Permiso. Informe revela tráfico de exámenes para cargos directivos en educación. Los datos apuntan al ministro Adrián Kelka y el director de formación técnica Agustín Tarifa, quienes entre enero y mayo por medio de la red social enviaron los bancos de preguntas a sus partidarios. Educación reporta un abandono entre 10 y 15% de universitarios. La viceministra de Educación Superior manifestó que en este nivel educativo ocurrieron casos en que jóvenes de familias numerosas tuvieron que buscar algún trabajo. Quienes dejaron temporalmente el estudio pueden retomar la actividad académica previa solicitud de su suspensión. Hasta 50 niños se salvan de la desnutrición cada mes en un centro especializado de la capital cruceña. La pobreza y la pandemia son los principales factores que determinan que la alimentación en los hogares no sea la ideal. El Centro de Recuperación Nutricional es una opción para los menores de edad que padecen por esta situación. Unidad Ciudadana propone restringir interinatos y apunta a la defensora del pueblo como el caso más emblemático. El expresidente Carlos Mesa indicó que se presentó a diputados el proyecto de ley de restricción de los interinatos en el estado. 6 perros atacan a joven con síndrome de Down en Sucre. El Ministerio Público inició un proceso de investigación sobre el caso del joven de 22 años con síndrome de Down que fue atacado por 6 perros al interior de su domicilio en la zona de Las Chuquillas en Sucre. El gobierno investiga si el material faltante del envío argentino fue usado en masacres. Calderón, Terceros y Álvarez cometieron el delito de tráfico ilícito de armas, según el ministro Eduardo del Castillo. Una parte de ese material, constituido por municiones, proyectiles y granadas, fue entregado a la policía boliviana sin ningún tipo de documentación. Comisión llega hasta el límite con Tarija tras denuncias de supuesto avasallamiento. Determinaron establecer a cabalidad los límites interdepartamentales y plantear políticas para que las comunidades de la región sienten soberanía. Internet Tigo Uxana y Yanaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Yanaptapampiwa, Aka Okichawi Uñañista Yawaitana.